Muy buenos días para todos, mi nombre es Luis Augusto García, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, y el día de hoy le vamos a hablar acerca de el bono como título valor y su surgimiento histórico y cómo este a su vez entra al ordenamiento jurídico colombiano. Inicialmente quiero dar una reseña histórica de cómo este concepto del bono o de título valor se incorpora a aquellos registros económicos de la humanidad, y la primera reseña que existe está en Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak, en donde las relaciones comerciales obligaron a las personas de la época a generar una forma más sencilla de generar esas relaciones o generar ese vínculo comercial entre la región de la Mesopotamia y todos los comerciantes que por la apertura económica estaban llegando pues a dicha región. Inicialmente ellos acuñan en mármol o en pedazos de metal de la época que se conseguían figuras que hacían la representación económica del dinero. Posteriormente, en la región de Florencia y de Venecia en Italia, para el inicio de la Edad Media, hay un surgimiento en donde las grandes formas de vivir de ellos demostraban que tenían que tener unos ingresos económicos muy grandes y se encargaban más de aquella parte sobre la belleza y las fiestas de la época, que eran pues muy conocidas para los que conocen un poco de historia. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, cuando alguna región de Europa o de Europa alta quería invadirlos, ellos no tenían la forma de protegerse. Posteriormente a eso surge la necesidad de empezar a pagar a ejércitos, los cuales se vendían al mejor postor para que los protegieran, para ellos mantener sus estilos de vida pues de ricos, estilos de vida de personas burgueses, en donde se encargaban de solo vivir en fiestas y en generar una serie de acontecimientos, pero no se encargaban de la parte económica como tal. Esa parte económica o ese gasto innecesario los lleva a buscar un tercero que les preste dinero, y es cuando la figura del bono se empieza a representar para poder así partir de este punto y poder empezar como tal. La definición en Colombia es una definición la cual está constituida dentro de nuestro Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio es un código que es de los más antiguos del mundo, tiene su fundación o su creación como tal parte del año de 1971, y dentro de este código pues existe la definición como tal. En el artículo 752 dicen, lo voy a leer literalmente: los bonos son títulos de valores que incorporan una parte alicuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujeta a inspección o vigencia del gobierno. Esta es la primera definición que se encuentra como de bono dentro del Código de Comercio, pero anterior a eso existen una serie de normatividades y una serie de decretos, los cuales van dando el fundamento jurídico y lo van incorporando dentro del mismo ordenamiento del país, hasta el punto tal de llegar pues a la actualidad. Para dar una breve historia acerca, una breve cronología jurídica acerca de la constitución del bono en Colombia, inicialmente tenemos que hablar que la primera ley que se constituye es la Ley 51 de 1918, en donde se especifica la relación que existían entre los establecimientos y las sociedades de crédito. Lógicamente, dentro de esta ley no estaba implícito el bono ni los títulos valores, porque dentro de sus necesidades todavía no había el surgimiento como tal, pero ya empezamos a dilucidar un poco el bono en el ordenamiento jurídico colombiano. Posteriormente a eso, en el año de 1923, surge la Ley 46, que habla de instrumentos negociables, y estos instrumentos negociables sí ya venían mostrando el lineamiento que tenían los bonos y los títulos valores en Colombia. Posteriormente a eso existen una serie de decretos que van reformando la economía y van reformando aquella relación comercial, porque a su vez esta relación comercial, como el derecho es dinámico y tiene una etapa evolutiva, a su misma vez esta etapa evolutiva pues hacía que la necesidad generara pues nuevas formas y nuevos manejos de esta actividad comercial.
Como ya lo había dicho, para el año de 1971 nace como tal el Código de Comercio, el cual dentro de sus artículos iniciales de la época pues ya tenía constituidos los títulos valores, porque ya veníamos nosotros con aquella influencia europea en donde el título valor pues ya se demostraba, ya se representaba. Nosotros incorporamos eso a nuestro ordenamiento jurídico y lo empezamos a manejar. Para el año de 1972 a 1983 existen dos decretos, unos que es del más importante, es el 1914 de 1983, el cual ya empieza a hablar de la emisión de los bonos, pero habla como tal de la emisión, más no de cómo se caracterizan ni cómo estos elementos se demostraban en la actividad comercial. Posteriormente a esto se incorpora con la ley 57 de 1987 la actividad comercial dentro del Código de Comercio, perdón, dentro del Código Civil, y ese Código Civil ya venía siendo, junto con el Código de Comercio, todo el soporte jurídico que tenía el bono y el título valor. Posteriormente a eso nace el decreto 1026 de 1990, y este tiene tres características importantes, y es que inicialmente se admite que las entidades diferentes a las sociedades anónimas pudieran ser emisoras de bonos, o sea, ya no solo eran aquellas entidades o personas jurídicas, sino que las personas naturales también podían ejercer ese préstamo a algunas personas pues para generar aquel sobrecosto que generaban las entidades financieras. Posteriormente se consagran los bonos que sean convertibles en acciones, y por último se introduce la calificación de bonos por entidades especializadas. En este punto de entidades especializadas estamos hablando de aquella parte de las entidades financieras, las cuales por efecto de necesidad y parte de historia, es que estas entidades financieras eran un intermediario entre los terceros y las personas que necesitaban el dinero, pero ellos generaban un sobrecosto adicional, y ese sobrecosto fue lo que hizo como tal que se impulsara la creación del bono. Para el año de 1999 sale la ley 527, la cual hace un reglamento como tal, incorpora toda la normatividad que había existido y empieza a incorporar aquellas actividades electrónicas, y cómo esas actividades electrónicas ayudan al surgimiento y a la evolución del bono para incorporarlo a la movilidad del derecho actual. Posteriormente a eso existen varios decretos, resoluciones, pero una de las más importantes que cabe resaltar es que se dicta como tal la ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, y dentro del Código General del Proceso ya empezamos a ver la solemnidad de estos títulos valores. Ahora vamos a ver cómo estos títulos valores son conocidos internacionalmente. Ya dimos una reseña histórica, ya vimos cómo se incorpora a Colombia, pero antes de que llegara a Colombia los países lo constituían de alguna forma o lo entendían de formas distintas. Para Alemania los títulos valores son conocidos como papeles de valor, y estos papeles de valor hacen alusión a aquellos documentos que son representativos a créditos o a derechos que se incorporan dentro de una obligación. Para los italianos el título valor pues es conocido igual como nosotros, pero Italia tiene una característica, y es que ellos generan ese título valor para el surgimiento o lo colocan dentro del mercado bursátil. Francia hace una referencia a que son valores mobiliarios y efectos de comercio, y a su vez este origen francés permite que para los españoles, por efecto de cercanía en las regiones europeas, se produzcan nuevas tendencias de los títulos valores como documentos que generan una obligación de dar, o sea, o generar un pago, pero a su vez generan un beneficio para el que retiene pues el bono. Inglaterra tiene una característica muy importante, y es que Inglaterra tanto como España fueron los países que para la época vinieron a colonizarnos a nosotros. Entonces España coloniza la parte pues lógicamente de Colombia, como todos conocemos la historia, pero Inglaterra hace lo mismo con Estados Unidos. Por ende para Estados Unidos y para Inglaterra el concepto es muy similar, más sin embargo en Norteamérica los títulos valores vienen dentro del código comercial,
pero ellos lo llaman un papel comercial. Entonces ellos dicen que son instrumentos negociables de ley y como tal lo constituyen como una figura en donde pues genera una obligación, pero esa obligación genera una penalidad o genera un riesgo. Ya para incorporarnos un poco más a Latinoamérica, Argentina, los títulos de valor los conoce como títulos de crédito, y estos títulos de crédito son títulos de participaciones sociales que son representativos al derecho. Quiere decir que la obligación que genera este título, pues lógicamente es más eficiente que la que genera en el resto de Latinoamérica. Para terminar, me gustaría hablar un poco acerca de una sentencia, que es la sentencia T057 del 2017, en donde le corresponde a la sala revisar un caso sobre una señora la cual no le entregan su bono pensional, y ese bono pensional, al no entregárselo su bono, ese dinero que carece, pues que viene incorporado dentro del bono, el Estado como tal, que en figura del Instituto de Seguro Social, constituye una vulneración de derechos fundamentales, tanto de la salud con conexidad a la vida. De hecho es al contrario, es un derecho fundamental que se le estaba vulnerando, que era la vida, con conexidad a la salud, como después el artículo 49 de la Constitución y el artículo 11 de la misma. Como a esta señora se le estaba vulnerando ese derecho, le estaban quitando su ingreso mensual, que era su derecho a tener un mínimo vital, y ese mínimo vital hace pues la vulneración del mismo. Entonces, después de haber hecho toda la investigación, haber hecho toda la revocatoria, se dan cuenta que la señora que en representación de su abogado constituye aquella tutela, genera que se conozcan los hechos. Y el hecho más importante es que es una señora de avanzada edad que con ese dinero que estaba recibiendo, lógicamente estaba haciendo el sustento de de su vida y el sustento de sus familiares. Por ende, al sustraerle ese bono pensional, le estaban vulnerando derechos fundamentales. Por ende, el fallo de la tutela es proferido por la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral, la cual confirma efectivamente que tienen que entregarle el bono pensional y el valor mensual de su pago de su seguridad social. No siendo más, me despido. No queda antes agradecer pues por su tiempo. Espero que haya sido de gran ayuda a la información, y cualquier cosa pues nos estamos viendo en clase. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.